Buenos días. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy tenemos una sesión súper interesante y además muy especial del Seminario de Visión Actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Me da muchísimo gusto presentar al maestro Fausto Guevara López. Fíjense que Fausto pues recién egresó de la maestría en riesgos de nuestra Facultad de Ciencias Actuariales. Y bueno, pues él presentó el trabajo que va a presentarnos en el... él presentó el trabajo que va a mostrarnos ahora para competir por el Premio Nacional de Actuaría de este año organizado por el Colegio Nacional de Actuarios. ¿Y qué creen? Pues que se ganó el segundo lugar. Fausto Guevara es ingeniero por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, como lo acabo de decir, pues él tiene una maestría en riesgos por parte de la Universidad de Anáhuac, México. Además, ahora pues está trabajando en una farmacéutica que se llama Vitami Pharma. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas felicidades por el premio, Fausto. Eh, se trata de una aplicación a seguros catastróficos. Se trata de una propuesta de póliza de sismo para edificaciones. Es un trabajo súper interesante. Lo van a poder ustedes leer en su versión completa en el número del mes que entra de la revista del Colegio Nacional de Actuarios, Actuarios Trabajando. Pero bueno, pues por lo pronto, pues para celebrar la consecución de este premio por parte de Fausto, pues tenemos el placer de presentar el trabajo en este seminario BAID. Entonces, pues de nuevo, bienvenido Fausto. Si gustas compartir tu pantalla con nosotros, por favor, ya tienes el control. Ya, muchas gracias. No sé si ya se alcanza a ver. Ya se ve muy bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Realmente el trabajo, como mencionó el doctor, es hacer una póliza para la generación bueno, para los sismos en las edificaciones y está aplicado a la Ciudad de México. Actualmente el modelo actuarial es complejo y tiene muchas variables estructurales que son redundantes, que no aportan mucho. En pruebas de funcionamiento que se realizaron con el sismo de 2017, en la mayoría de los casos tenía sobreestimaciones de las pérdidas y, como lo vamos a ver, existe una mejor red sismológica en México que hace la que teníamos hace inclusive 5 años. Como dije, el objetivo es ese, crear un modelo simplificado que pueda aplicarse. Rápido, los sismos en México se originan por interacción de las placas tectónicas, y la que más actúa es la placa norteamericana y la placa de Cocos, que son los sismos que se presentan en la figura de la derecha, es la intensidad y la cantidad de sismos en el 2021. Esto, si lo llevamos a todas las décadas que hemos tenido registros, cada uno de los colores representa una década diferente. Vemos que en la actualidad ha habido más sismos, pero porque hemos registrado más, no porque estos existan. Entonces, es tratar de tomar esa información esta que tenemos y con eso modelar una mejor representación. La frecuencia de los sismos, pues realmente tiembla todos los días. No hay día que no haya un sismo en nuestra república. Inclusive yo diría que cada segundo está temblando. Y si nos vamos a los sismos mayores de una magnitud de 7 de lo que conocemos, pues sí tenemos una recurrencia de casi un año, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté temblando todos los días. El riesgo sísmico el riesgo sísmico de México lo cataloga el Atlas de Riesgo en 4 zonas.
La Ciudad de México no está catalogada como un alto riesgo sísmico, sin embargo, sus consecuencias son muy grandes. Entonces, ahí hay una problemática de definición de qué es el riesgo, ¿no? No solamente la probabilidad de que suceda un hecho, sino de la consecuencia que genera ese mismo hecho. El marco teórico del trabajo lo dividí en 4 partes. Cómo generar sismos, el concepto de aceleración, un concepto de fragilidad y las pérdidas económicas que eso conlleva. Primero, la generación de sismos hay dos formas. Un modelo histórico y un modelo un poco más científico. El histórico es tratar de ver qué ha pasado y con eso decir qué va a pasar. Son relaciones simples, como la que vemos en la parte de arriba del logaritmo natural de la magnitud. La más conocida, esta que es Richter. El problema es que estamos destinados, comprometidos a ver qué ha pasado, a la historia. Si tenemos una mala historia, vamos a tener un mal futuro. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en la década de los 60, 70, 80, registrábamos 30, 40 sismos al año. Eso no va a generar una buena información para nuestros modelos. Ahorita estamos registrando 30,000 sismos al año. Entonces, ya es un poquito más extensivo. El otro es una modelación física de la interacción de las placas. Ahí les puse una ecuación de cómo definir la magnitud de un sismo. El problema es que no tenemos el entendimiento real de qué está sucediendo, ¿no? La fricción, la acumulación de energía. Entonces, son modelos muy complejos que no dan un resultado bueno o no dan un resultado confiable. ¿Viste? O sea, a lo mejor tenemos una idea de que va a suceder un sismo de una magnitud grande dentro de 5 años, pero no podemos predecirlo a un grado de certeza bueno. Entonces, yo tomé el lado histórico, ya que ya tenemos un poco más de información y son modelos más sencillos, que es el objetivo de este trabajo. Entonces, aquí lo presenté. Si vemos la misma escala que había presentado antes, una relación entre la cantidad de sismos de cierta magnitud, en la escala logarítmica sí se presenta una línea recta más o menos, entonces se puede escribir con la ecuación A menos B. X para todo México, en el trabajo lo vamos a hacer para nivel de zonas. Y esto genera a su vez un tiempo de retorno representado por la ecuación que está ahí y una magnitud del siguiente sismo, que a su vez generan este tipo de histogramas que son parecidos a los histogramas que se generan con las ocurrencias. Entonces va por ahí la situación. Sin embargo, nos encontramos con un problema, que el fenómeno de un sismo es puntual. Cuando me dicen que tembló en Guerrero, pues la magnitud en Guerrero fue 7. Esa no fue la magnitud en la Ciudad de México. Y no estaría bien llamarlo así. Como digo aquí, ¿no? Porque un sismo de menor magnitud produce un mayor daño en la Ciudad de México, que es lo que vimos enfrente. Porque los puntos en el epicentro entre la Ciudad de México y el epicentro no presentan daños, que es lo que vemos aquí en la figura. Este es un mapa de aceleraciones del sismo de 1985. Entre más rojo esté, más es el daño. Entre más azul esté, menor es el daño. Entonces, ¿por qué en las zonas cercanas al sismo hay mucho daño y en las zonas, por ejemplo, en el Estado de México o por ahí del sur del Estado de México no hay daño presentado? Eso es algo importante. ¿Y por qué algunos daños son más particulares en cierto tipo de construcciones? O sea, recordemos que el sismo del 85 son edificaciones de 10, 15 niveles y ahorita en el sismo del 2017 son edificaciones de 5 o 6 niveles. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es la magnitud del problema. Lo que yo propongo es la aceleración. Aquí es un ejemplo de las aceleraciones registradas en 2 estaciones de la Ciudad de México para para 2 sismos, pero en diferentes ubicaciones y diferentes edificios. Por ejemplo, en el sismo del 2017, que es la gráfica roja, en la estación de CEU, una aceleración, para un edificio de 6 niveles tuvo una aceleración grande, pero ese mismo sismo, en el 2017, para la estación de la SST, tiene una aceleración completamente diferente para ese mismo nivel. Eso es lo importante, tratar de entender que la afectación que va a tener una edificación va más allá de la magnitud del sismo. Representa las condiciones del suelo, las condiciones de la estructura. Y esto se lleva a través de un fenómeno que se conoce como atenuación, que es llevar la magnitud del sismo en su epicentro a la ubicación de que se quiere analizar. Hay 2 relaciones para México. Es muy particular esta relación. Creo llevar esta relación a Estados Unidos, a Japón, es otra relación completamente. Entonces, para un fenómeno de subducción,
es la relación de arriba, un fenómeno entre la placa, como el efecto que hubo en el sismo del 2017, el de la Ciudad de México, es con este fenómeno. Aquí los coeficientes de C1 a C5 son los que se modifican de acuerdo a la zona. La M es la magnitud que conocemos, la magnitud de momento. R es la distancia entre el epicentro y el lugar a observar. Y la H es la profundidad del sismo. Entonces, con estas variables lo que se intenta lograr es eso, tener la distancia entre los sismos, la profundidad del sismo, el periodo de resonancia del suelo, porque eso afecta, como lo vimos, si tenemos un suelo rocoso o un suelo de arcilla es muy diferente, el periodo de la estructura y el periodo del sismo en sí. Que esto quiere decir porque también el sismo se va atenuando conforme va avanzando. Si estamos a 500 kilómetros, va a ser muy diferente la actuación del sismo a que si estamos a unos 10, 15 kilómetros. Entonces, esto es lo que hace la aceleración y los fenómenos de atenuación. La fragilidad es un modelo simplificado para representar el comportamiento estructural de una edificación. Hay dos formas de hacerlo así. Un método dinámico, que es un método muy avanzado, el cual está actualmente presente en la reglamentación de la Ciudad de México y toda estructura que se construya la tiene que hacer. Es específico a la estructura y a su entorno. Entonces, con ese se sabe toda la información de la estructura. Y, sin embargo, es computacionalmente complicado y se requiere realizar, ¿no? Para ese trabajo lo hicimos por medio de una aproximación que se llama fragilidad, que es lo mismo, pero haciendo nada más una curva, una distribución, ¿no? Yo le meto un parámetro de acuerdo a la edificación, si es un edificio de concreto, de acero, de madera, de tantos niveles, con los valores de mu y de sigma, y con eso puedo calcular el daño que tendría de acuerdo a cierta información, digo, de acuerdo a cierta aceleración. Esta información, como también lo pueden ver, es muy dependiente a la zona o a las características de construcción. Por lo tanto, se requiere hacer un análisis previo de las estructuras de la zona para ver si se hace. Por ejemplo, la forma en que construimos en México, por nuestros códigos, es muy diferente a la forma en que se construye en Perú. Entonces, no podríamos ocupar la misma curva de fragilidad que construyen allá. Sin embargo, pues es muy aplicable y es algo sencillo. Finalmente, la consecuencia económica, que es lo importante, es encontrar cuál será la pérdida del evento, dado la aceleración y dadas las consecuencias del edificio, que es en la primera, que es aquí en donde encontramos, que es este valor de la fragilidad multiplicada por el valor del edificio. Y finalmente, encontrar un desempeño de la edificación para comparar con los demás, que es el valor de 1 menos sea menos 1 entre 1500, que es un valor de la reglamentación, comparado con qué tan lejos estoy del promedio de la pérdida esperada del edificio, que es por el símbolo de la omega que vamos a ver en el futuro. Entonces, con esto es un modelo segmentado en 4 partes, bueno, en 3 partes, perdón. Primero es la generación de los sismos con la información característica de la zona. Uno, desempeño de la edificación con las características de la zona, pero con un modelo simplificado ahorita que se puede reestructurar a un modelo más complicado con información disponible, realmente que está abierta a todos. Y finalmente calcular la pérdida económica del edificio, bueno, de la edificación o del portafolio, con todo el análisis anterior. Con este modelo lo apliqué a edificaciones en la Ciudad de México. Entonces, la primera forma es primero saqué la información de las 16 zonas sísmicas que pueden generar movimientos en la República, del paper de Zúñiga, con los valores de A y B de las relaciones de multimedia directa que les he comentado, los momentos de las magnitudes mínimas y máximas y las profundidades mínimas y máximas de esas posibles. Para eso, meterlo a la generación de sismos. Con esa generación de sismos, añadí los valores de edificaciones promedio en la Ciudad de México, ya que no tenía los datos para hacer algo más. Propuse 20 edificios representativos de la Ciudad de México de alturas y tipos de construcción, refiriéndose en la tabla de la izquierda con sus periodos y sus valores de mu y de sigma, que son los datos para la fragilidad. Y los valores de las atenuaciones se sacan también del paper de Arroyo para transformarlos
las magnitudes a periodos de la Ciudad de México. Esto nada más son ciertos valores para periodos de suelo de un segundo. Hay que hacer un ejercicio para todos los periodos de acuerdo a la zona. Entonces, este nada más es un apartado de la gráfica. Después de eso, hice los ejercicios para 100,000 realizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos zonas diferentes. La zona de la izquierda es una zona que está con Michoacán, en la cual sí tenemos la posibilidad de generar una magnitud de sismo muy grande, pero tiene una frecuencia muy pequeña. Y la zona de la derecha es una zona que está por Oaxaca, en la cual hay una generación de sismos mucho mayor a la de la otra zona, pero también tienen magnitudes altas. Por representación, no tengo valores abajo de 4, de una magnitud de 4, y también por valores que vimos anteriormente, que no hay muchos registros en esos valores. Entonces, no están considerados en el ejercicio. Si esto fue lo mismo, lo transformamos a aceleración. Vemos aquí en la gráfica de la izquierda, son valores de magnitudes. Si eso lo transformamos a aceleración, aceleraciones grandes, ¿no? De 6, de 5, que pueden generar ya daños en algunos lugares, o que inclusive en ciertos lugares son el trigger para generar pólizas o para hacer revisiones y verificaciones, no provocan aceleraciones representantes en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo soy de Toluca, y aquí cada vez que hay un sismo en México, México país, arriba de una magnitud de 6, tenemos que hacer revisiones de todos los edificios, de acuerdo a Protección Civil, lo cual es ilógico hasta cierto punto porque la aceleración es mínima. Entonces, esto es lo importante de este trabajo, ¿no? O sea, no trabajar con magnitudes, trabajar con aceleraciones que generan un daño diferente. Ahora, si esto lo transformamos a los daños, para los 20 edificios, los daños presentados son realmente completamente extraordinarios, ¿no? No están fuera del promedio cero. Cada punto rojo es un daño, y aquí podemos ver, por ejemplo, el edificio 12 es el que presenta daños mucho más grandes, casi de colapso. Aquí está la tabla. El valor promedio de daño viene en la segunda columna, son casi todos igual a 0. Sin embargo, el valor de 99.93, que es el que importaría para la parte del seguro, vemos que es casi 26 veces mayor el daño, pero es 26%, perdón, para el edificio 12. Entonces, eso abre la posibilidad de hacer un análisis de portafolio e inclusive decir, pues ese edificio, pues mejor no lo aseguro, porque muy probablemente si pasa algo, pues ese va a dañarse, ¿no? Ese va a dañarse y no conviene, que es el ejercicio que propongo aquí. Aquí es el valor de omega que les comentaba. Para todas las edificaciones, ver qué tan lejos estoy de su promedio. Y finalmente el valor de omega del ejercicio 12 es muy grande, ¿no? Estoy hablando de casi 1000 veces lejos del valor esperado. Y la pérdida que representaría es mucho mayor a los demás, no solamente porque es un edificio grande, sino porque es un edificio muy mal construido. Entonces, pues esas edificaciones no deberían de poder asegurarse. Y si lo vemos a nivel portafolio, cuando estamos hablando de todos los edificios juntos, las pérdidas esperadas son los puntos rojos, y si quitamos del portafolio el edificio número 12, pues tenemos una pérdida del 66% de lo que representaba. Entonces, la tercera parte de la pérdida se atribuye a un edificio, lo cual es algo que no debería de hacerse, ¿no? No debería de asegurarse. Entonces, este es un ejercicio muy rápido, ya que una vez que se generan los sismos, se puede generar muy fácilmente el siguiente análisis, que es el de la pérdida económica, ya que no es dependiente de la generación de sismos. Es computacionalmente separado. ¿Qué es lo que se genera con este trabajo? Es un modelo racional, que es fácil de actualizar, porque si tengo más información, nada más cargo la nueva información de los sismos y automáticamente se calcula. Es escalable a nivel de portafolio, o sea, le puedo seguir agregando edificios y eso no implica mi generación de sismos. Y se alimenta con información que es pública. Ahorita, pues uno puede ir al Sismológico Nacional, descargar la última actualización de sismos, agregar al sistema y solito se agrega todo. De la misma forma, la información de los edificios es fácil, ya que para poder obtener una licencia de construcción se requiere de hacer, ¿no? Platicábamos en un momento en el que el 80% de las primas de cobertura contra sismos vienen de hipotecas. Y para hacer una hipoteca se requiere una evaluación. De la misma forma que se requiere hacer una evaluación, se puede hacer una
un análisis de estructural dinámico o entregar el análisis estructural dinámico de la licencia de construcción, y con eso ya se puede ingresar al sistema para corroborar que la pérdida esperada de ese edificio es información sencilla o que no debería ser tan complicada de obtener. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita se creó un modelo para toda la República Mexicana. Sin embargo, hay zonas, hablé de 16 zonas en la República, cada zona se debe comportar diferente, entonces se debe entender cada zona cómo afecta a la Ciudad de México, no solamente en su general. Como les conté, la licencia de construcción, utilizarla. Estudiaron el efecto de sismos original y sismo secundario. Por ejemplo, en el 2017, el sismo que pasó en Oaxaca se denomina sismo original, y el sismo que pasó en la Ciudad de México seguramente es un sismo secundario. Al igual que hubo miles de sismos de magnitudes menores a 5 que son secundarios. Entonces, esos sismos secundarios deben de tener un comportamiento diferente, ya que no es el inicio. Es algo que se debe estudiar separado. Al igual que comparar este sistema con otros sistemas de generación de pólizas para ver la consecuencia que tiene, ¿no? Tratar de disminuir esas pólizas. Y pues ese es todo el trabajo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Fausto, muchas gracias. Vamos a ver, abrimos el foro para preguntas. Pregunta el doctor Eliud Silva. Dice, hola, ¿qué tal? No tengo micrófono. Te felicita, Fausto, por tu exposición, y él pregunta si piensas someter tu trabajo en una revista científica y si crees que las autoridades de protección civil deberían de conocerlo. Yo creo que es algo que hemos platicado inclusive con el doctor Gonzalo, que fue mi maestro. Creo que sí sería algo bueno. Desconozco cuál sea el proceso para realizarlo, pero es algo que estoy explorando para hacerlo. Creo que protección civil es muy importante. Como comenté, aquí en el Estado de México, creo que tenemos un malentendido de lo que pasa con los hijos y se generan gastos que no deberían de estar generados por revisiones innecesarias. Entonces, creo que sí es importante hacer esa parte y concientizar a las autoridades de cuándo es necesario y cuándo es no necesario. Muy bien. Muchas gracias, Fausto. Tiene la mano levantada el doctor Eduardo Santillán. Eduardo, adelante, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Se oye perfectamente? Perfecto. 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 Bueno, es una pregunta y un comentario, pero empiezo por el comentario. De entrada, existen dos formas de clasificar sismos. Uno por la energía liberada sobre el epicentro y otro, en efecto, por el momento de la onda sísmica. O sea, esa idea no es nueva, ya se ha manejado anteriormente. Ese es el comentario. Entonces, puedes encontrar mucho más información al respecto buscando cómo se clasifican o cómo se da la magnitud de un sismo a través del momento. No la aceleración, sino el momento, que es un poco más fino en física. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan estable es tu modelo? Por ejemplo, la curva que usas para calcular la fragilidad parece ser un tanto arbitraria. El problema con ese tipo de modelos es que muchas veces cuando modificas ligeramente una de las curvas, cambian totalmente los valores finales. ¿Has hecho ese tipo de análisis perturbando las curvas para ver si se da algún cambio catastrófico en la salida? Sí, dos cosas. Bueno, empiezo con la segunda. Sí, parece que es arbitrario. Va con un análisis. Realmente se hizo un análisis, sobre todo en el sismo del 2017, de las estructuras. Y con eso se calculó la curva de fragilidad de cada una de las estructuras. Sí hice también un análisis para ver qué tanto afectaba el cambio y realmente no afecta mucho. Lo importante aquí es la magnitud del sismo. O sea, bueno, qué tan frecuente se hace el sismo grande, ¿no? Si porque honestamente los edificios están bien hechos. No sé cuántos edificios hay en la Ciudad de México, pero vamos a decir 10 millones. De 10 millones que se afecten 1,000, es un porcentaje bajo, ¿no? O sea, sí funcionó los cambios en los regímenes que se hicieron en el sismo del 85. Efectivamente, bueno, y los cambios que se han hecho hasta ahorita, ¿no? Los cambios que se han hecho ahorita. Yo creo que hay un análisis muy bueno que hizo el IEE, que es el organismo de ingeniería sísmica de Estados Unidos, sobre todo los sismos, todos los edificios que se afectaron, y yo creo que el 90% son edificios anteriores al 85. No, sí, seguimos haciendo eso. El problema es que son
otro tipo de estructuras a las que se dañaron en el 85, que pensamos que no iba a pasar. Entonces, sí ven los cambios, y como lo dije, ahora todas las edificaciones que se construyen tienen que tener un análisis dinámico, el cual asegura que bajo condiciones muy extraordinarias no va a pasar absolutamente nada, o va a haber deformaciones controladas. El objetivo de todos los códigos no es que no se caigan las estructuras, es que avisen si se van a caer. O sea, que se ven las formaciones. Eso es lo que hacemos, ¿no? En cuanto a momentos y energía de disipación, realmente en el fondo, toda la simulación de sismos es disipación de energía. Inclusive la categoría de magnitud, de momento, o sea, momento-magnitud, es escala de liberación de energía. Que se mide con movimientos es otra cosa, ¿no? Pero son magnitudes de energía que no terminamos de entender. Entendemos cómo se generan, sin embargo no podemos modelarlo, ya que no podemos poner un mecanismo para medir la fricción entre las placas. Eso no existe o no es viable, ¿no? Porque puedo medir aquí, pero no sé cómo se comporta en la macroescala. Bueno, sí, en efecto, hay varios experimentos que se hace con... ¿Dónde lo están haciendo? En la UAM Iztapalapa, en la UAM Azcapotzalco. Que le llaman a pequeña escala lo que son las placas tectónicas. Y aún en esos modelos es bastante difícil de calcular. Pero bueno, me parece muy interesante el resultado que tienes. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Eduardo. Siempre es un placer y siempre es muy ilustrativo escuchar las preguntas que tú tienes. Y te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Gracias por la invitación, por cierto. Es un placer, Eduardo, de veras. A ver, este es un trabajo que, bueno, pues Fausto hizo bajo la tutela, bajo la dirección del maestro Gonzalo González. Gonzalo, me encantaría escuchar tu punto de vista, tu opinión, algún comentario que tengas sobre el trabajo. Por favor, adelante. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy importante en cuanto al trabajo. Yo no dejo de felicitar a Fausto por el trabajo que él realizó, porque realmente todo el mérito le pertenece a él, ¿no? Y yo considero este trabajo, lo que yo quisiera decir para empezar, Fausto lo desarrolló para titularse de la maestría en riesgos. Entonces aquí yo creo que hay una cosa importante y es la diferencia que debemos dar al alcance de un trabajo académico a un trabajo, digamos, ya de aplicación, ¿no? Entonces nos podemos mantener a cierto nivel de investigación, considero yo, y es lo que ha hecho Fausto para cumplir con los requisitos de titulación. Y por eso me parece excelente las preguntas que se realizan en estos foros y poder que Fausto pueda compartir con ustedes este modelo, porque ya lo ven ustedes en la función práctica. Y esos son justos los siguientes puntos a los que hemos platicado Fausto y yo. Él debería avanzar, sobre todo porque el tema de los sismos, de los sismos y de los seguros de sismos es algo que tiene, pues, muchos ámbitos para avanzar, muchas líneas de acción y mucho campo. Hay mucho conocimiento, pero también hay, como si bien se ha explicado, muchas cuestiones, muchas dudas, muchas cosas que se tienen que integrar. Entonces, y por último, solo decir, yo considero que el modelo es estable, considero que el modelo es una buena visión y los pasos de los que hemos platicado es, uno, de registrar el modelo a su nombre, Fausto, sobre todo para que pueda ser reconocido la aportación que él está haciendo de esto. Y una vez que se haya hecho esto, correrlo no solo sobre la Ciudad de México, sino una especie de backtesting con otras poblaciones, con otros datos, justamente para evaluar todos los temas de estabilidad y algunos puntos de mejora, y pensamos llevarlo a una reaseguradora después de este punto. Entonces, bueno, pues lo que yo podría decir, creo, en cuanto al modelo, pues Fausto ya lo ha dicho todo.
Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces por ahora es todo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Muy bien. Bueno, pues entonces por ahora vamos a dejarlo ahí. Esta sesión está siendo grabada. Entonces, en breve voy a cargar el video. Ahí dice Robert que bravo. Voy a cargar el video de esta sesión al YouTube, al canal de YouTube, y bueno, pues lo estaré circulando a través de la lista de difusión de WhatsApp. Por mi parte, pues nada más me queda felicitar nuevamente a nuestro expositor, Fausto Guevara López, por el gran trabajo que hace y bueno, pues por supuesto por haber obtenido el segundo lugar del Premio Nacional de Actuaría. Los dejo con este muy, muy pequeño video y cerramos la grabación. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana en el seminario, en la jornada de actualización del mes de diciembre. Hasta luego. Hasta luego, gracias.